El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús convocó a sus 12 discípulos y les dio el poder de expulsar a los espíritus impuros y de sanar cualquier enfermedad o dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son, en primer lugar, Simón, de sobrenombre Pedro, y su hermano Andrés, luego Santiago, hijo de Zebedeo, y su hermano Juan, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo el publicano, Santiago, hijo de Alfeo y Tadeo, Simón el cananeo y Judas Iscariote, el mismo que lo entregó. A estos 12 Jesús los envió con las siguientes instrucciones: no vayan a regiones paganas ni entren en ninguna ciudad de los samaritanos. Vayan en cambio a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Por el camino proclamen que el reino de los cielos está cerca. Sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, purifiquen a los leprosos, expulsen a los demonios. Ustedes han recibido gratuitamente, den también gratuitamente. Palabra del Señor. En este texto de Mateo capítulo 10 vemos cómo es la instrucción que Jesús entrega a sus discípulos y a sus apóstoles, a los misioneros de la iglesia. Ayer escuchábamos que el Señor quiere que pidamos para que surjan nuevos pastores, porque el mundo necesita pastores. En el mundo existe mucha gente que tiene buena voluntad. Esa es la cosecha abundante, pero necesitan pastores que los guíen para orientarlos por el camino, porque necesitan una mano firme, una visión clara que los guíe en el nombre de Jesucristo. Aquí tenemos también un signo de la sacramentalidad de la iglesia. Eso significa que Jesús, como es la viña, tiene sarmientos. No es solamente un tronco. Tiene ramas, tiene sarmientos. Significa que Jesús es la cabeza, pero Él tiene miembros en su cuerpo. La cabeza actúa por medio de las manos, por medio de los pies, de su corazón, de sus riñones, de todo el cuerpo con todos sus órganos. Del mismo modo, Jesús actúa en la iglesia y actúa en la historia a través de sus discípulos misioneros, que son hombres y mujeres que están bautizados. Todos los miembros de la iglesia tenemos una tarea. Tenemos que contribuir en alguna medida para el bien de todo el cuerpo, de todo el organismo que llamamos iglesia. Y así entonces la vida de Jesús se va renovando en cada uno de sus miembros y en el cuerpo en su conjunto. Particularmente Jesús llama a estos hombres que son pastores de la iglesia, que representan a la jerarquía de la iglesia. Hoy vemos cómo Él llama a estos 12 apóstoles. El poder que Él le da sacerdotalmente a sus discípulos se lo confiere en primer lugar a los apóstoles. Hoy en día los llamamos obispos. Son los obispos los que tienen la plenitud del poder sacerdotal en el nombre de Jesús. Y a estos discípulos, que son apóstoles, les da un gran poder. No solamente los llama, sino que también les da la gracia de estado, es decir, la virtud, la potencia para realizar la misión. Sabemos cuáles son los nombres de los 12 apóstoles, pero hoy podemos hablar de nuestros obispos. Monseñor Francisco Javier, podemos hablar de Monseñor Aos, allá en Santiago. Tantos obispos que tiene la iglesia, pero entre todos el que destaca más es Pedro, por supuesto, es en estos días el Papa Francisco. Y estos apóstoles de los tiempos modernos, a su vez, tienen sacerdotes bajo su autoridad que actúan en conjunto con los obispos y también a los cuales se les delega el poder del obispo. Hay uno de estos poderes que menciona Jesús, que es sanar dolencias, enfermedades en el nombre de Jesús y expulsar demonios,
que es el poder del exorcismo. Todo sacerdote puede hacer oraciones de sanación y liberación en general, ya depende de la fe del sacerdote para poder ayudar a las ovejas del rebaño. También todos podemos orar unos por otros para ser liberados, para ser sanados en el nombre de Jesús. Pero hay ciertos demonios que los apóstoles tienen que hacer todo lo posible, ¿no?, para que queden expulsados, ¿no?, y para poder liberar ciertas personas. O sea, ciertos exorcismos mayores que se llaman la iglesia solamente lo pueden hacer los obispos y los sacerdotes a los cuales el obispo delega este poder o este ministerio extraordinario dentro del mismo orden sacerdotal. Hoy en día cada vez es más necesario encontrar sacerdotes en distintas diócesis que puedan ayudar en esta misión a los obispos, porque cada vez hay más necesidad pastoral para ayudar a personas que están afligidas con una influencia extraordinaria del demonio. Ahora bien, los sacerdotes y los obispos que ayudan a las personas a sanarse de sus heridas espirituales, de sus traumas, de todas las heridas que deja el pecado también en la vida de la persona, junto con los sacramentos, ¿no es cierto?, que son las principales maneras de ayudar, ¿no?, los principales canales de la gracia. Y estoy pensando en este momento en la confesión, porque después del bautismo, que borra todos los pecados, el pecado original y los pecados personales, después del bautismo es necesario confesarnos para que las heridas que nos dejan nuestros propios pecados sean sanadas por el sacramento de la confesión. Pero también hay una acción extraordinaria del demonio que necesita también una acción extraordinaria en la pastoral. Esto se llama exorcismo, oraciones de sanación, oraciones de liberación. Y los sacerdotes que hacen este trabajo necesitan ayuda, necesitan colaboración de parte de personas que entren en un equipo de oración y de liberación. Porque el sacerdote, sin la ayuda de estas personas que oran, que colaboran, que se sacrifican, que hacen ayuno, muy difícilmente va a lograr tener mucha efectividad. Y esto es bonito porque las oraciones del exorcismo son una oración eclesial, ¿no? En los rituales modernos de exorcismo se habla como la iglesia, en nombre de Jesús, está conjurando a los demonios y a las enfermedades para abandonar a las personas y para liberarlas. Entonces, todos tenemos una tarea en este punto. Lo más importante, para que el demonio no nos aqueje, no nos influya, es apartarnos del pecado, vivir en la gracia de Dios lo mejor posible y de esa manera poder ayudar a los demás. Por eso Jesús nos dice, antes de sacar la paja del ojo de tu hermano, saca la viga que tienes en tu propio ojo. Y hoy día, al fin del Evangelio, Jesús dice, antes de ayudar a otras ovejas de otros países, primero vayan a ayudar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces, antes de ser luz de la calle, tenemos que ser lámparas de nuestra propia casa. Tenemos que empezar por nosotros mismos, ayudar a nuestros seres queridos, a nuestros familiares, y también después podremos ayudar a otras personas a liberarse de sus demonios, de sus miedos, de sus angustias, en el nombre de Jesús, porque el único que puede dar este poder es Jesucristo. En ese sentido, al final del Evangelio, Jesús dice, ustedes han recibido gratuitamente, den también gratuitamente. Y ahí tenemos una clave fundamental para poder entender y discernir cuando una persona realmente está actuando de buena voluntad y lo está haciendo en el nombre de Jesús, porque es una ayuda gratuita. Sanar enfermos, curar dolencias, expulsar demonios, es una ayuda espiritual, pero no se puede cobrar dinero, ni favores, ni ningún tipo de compensación para dar esa ayuda. Y el signo tiene que ser siempre la gratuidad.
porque ustedes recibieron gratuitamente, entreguen también ese don gratuitamente. Entonces es fundamental distinguir cuando una persona quiere ayudar a otra espiritualmente, pero lo hace con mala voluntad, lo hace por interés propio, lo hace inclusive con el poder de Satanás, porque normalmente esa persona va a cobrar dinero, va a cobrar un favor, va a intentar atrapar a la persona que está ayudando, entre comillas, para dejarla presa en una red de dependencia nociva y obsesiva. Entonces, ahí vemos que hay que alejarse de estas personas que quieren ayudar espiritualmente a otras. Me refiero a brujos, me refiero a machis, me refiero a chamanes, me refiero también a personas que leen la mano, ven el horóscopo, que leen el tarot, etcétera, etcétera. Todo tipo de ayuda esotérica que la gente está buscando tanto hoy, normalmente va acompañada de un pago, porque así actúa el demonio. Recompensa a sus instrumentos con un pago material. Y Jesús, en cambio, tiene otra metodología. Envía a sus discípulos, a sus apóstoles, y les pide que todo lo entreguen gratuitamente. Entonces, ojalá que podamos ir educándonos y ayudando a nuestros hermanos en la iglesia para comprender que hay que alejarse lo más posible de toda forma de ayuda, entre comillas, esotérica, que el mundo hoy día nos ofrece, ¿no? Como un verdadero títere de Satanás que está tratando de engañar a tantos corazones, haciendo lo posible para que muchos asuman una pseudo espiritualidad, una falsa religión que se asemeja mucho a lo que dice la Biblia sobre el anticristo, en el libro de Apocalipsis, que este anticristo va a hacer grandes señales y prodigios, pero en el fondo lo hará con el poder de Satanás. Vemos entonces que Jesús quiere hoy en día también mostrar grandes señales y prodigios, pero lo quiere hacer con el poder del Espíritu Santo. Y lo quiere hacer por medio de instrumentos que son muy débiles, que son muy pequeños, como Pedro, Santiago, Juan, Bartolomé, Felipe, Tomás y Mateo. Y vemos cómo en el Evangelio ellos son personas humanas, tan comunes y corrientes como cualquier uno, y tienen defectos, tienen pecados, pero también tienen la voluntad de seguir a Jesús. Y poco a poco el Señor los va transformando, los va capacitando para ser sus discípulos misioneros. Entonces, esta tarea misionera, como decía ayer, es conferida en primer lugar a los apóstoles, a la jerarquía de la iglesia, pero también a todos y a cada uno de los bautizados. Porque no se puede ser cristiano bautizado en la práctica a su manera. El verdadero cristiano es el que da testimonio de Cristo, que predica siempre y en todas partes, como decía San Francisco de Asís, a veces incluso con palabras, como queriendo decir que lo primero es el testimonio, la oración, el ayuno, el sacrificio, para poder llevar el mensaje y el nombre de Jesús a nuestros hermanos que hoy más que nunca lo necesitan. Así sea. Amén.